Bueno, ya estuvimos viendo el axioma del supremo o axioma de completud para los números reales. Ahora lo que vamos a hacer es ver algunas propiedades acerca de los supremos y ver también dos principios que son válidos en los números reales y que son muy útiles en general, ¿no? En desarrollar la teoría. Entonces, para esto vamos a comenzar con las propiedades acerca de los supremos. Una pregunta para empezar podría ser, el axioma del supremo postula la existencia de un supremo para cualquier subconjunto de números reales que sea superiormente acotado y no vacío, pero nunca nos habla de ínfimos. Entonces, la pregunta será, todo subconjunto que sea no vacío, y esta vez la intuición nos dice que en lugar de pedir superiormente acotado, pidamos inferiormente acotado, ¿tendrá ínfimo o habrá algunos conjuntos que no tengan ínfimo? La respuesta es que todo conjunto también va a tener ínfimo y eso se va a desprender directamente del axioma del supremo. Entonces, para ver esto vamos a escribirlo aquí. Entonces, vamos a tomar un subconjunto de R que no sea vacío. Se pide que no sea vacío porque si nuestro conjunto es vacío, entonces con la definición que dimos de cotas, cualquier número real es cota superior y cota inferior de un conjunto vacío, ¿no? Entonces en realidad no nos da información. Lo que nosotros buscaríamos es que, por decirlo de alguna manera, el supremo o las cotas inferiores y las cotas superiores nos den una idea de la localización del conjunto en la recta real. Entonces si el conjunto fuera vacío, como todo número real es su cota superior y cota inferior, tampoco tendría sentido tomarnos un supremo o un ínfimo, ¿no? Porque pues, los reales no tienen ni mínimo ni máximo. Entonces por eso pedimos no vacío. Entonces sea A un subconjunto de R no vacío. Y voy a pedir también, como decíamos, esta vez va a ser inferiormente acotado. Nada más le voy a poner inf, pero es inferiormente acotado. Entonces sea A no vacío e inferiormente acotado, ¿no? Entonces existe, bueno, y lo voy a poner nada más así. Lo que queremos probar es que existe, entonces existe un ínfimo para A o de A, ¿no? Entonces la demostración de esto, la que vamos a seguir, va a ser una guía de la intuición, que justamente el ínfimo es el máximo de las cotas inferiores. También se podría hacer invirtiendo el signo de los elementos de A, es decir, considerarnos A menos A para cualquier elemento de A. Ese conjunto resulta ser superiormente acotado, entonces el supremo de ese conjunto es el ínfimo del conjunto A original. Pero vamos a seguir la otra guía, que va a ser encontrar el máximo de las cotas inferiores, ¿no? Entonces para eso definamos a un conjunto, vamos a llamarle X, definamos el conjunto X como los X reales, tales que X es cota inferior del conjunto A. Como por hipótesis tenemos que A es inferiormente acotado, se debe de tener que pues hay al menos una cota inferior de A, ¿no? Esto es X es no vacío, ¿no? Además, si A es cualquier elemento de A, es decir, si me tomo cualquier elemento arbitrario de A, no importa que sea arbitrario, ¿no? Aquí porque lo voy a considerar fijo en el argumento. Entonces, si A es cualquier elemento de A, se tiene que, para cualquier X, voy a poner para todo X en X, al ser X minúscula una cota inferior de A, pues, ¿cuál es la definición de que X a cota inferior de A? Que todos los elementos de A son mayores o iguales a X, ¿no? Entonces, al ser X una cota inferior de A y A ser un elemento de A, pues se sigue que X es menor o igual a A, ¿no? Entonces lo que hice fue ver que para este A, que yo estoy considerando en este pedacito de argumento fijo, todo elemento de X es menor o igual a ese A, ¿no? Entonces puedo concluir que A es una cota superior del conjunto X, ¿no? Entonces, esto de que A es una cota superior de X me dice que X es superiormente acotado. También aquí ya tenía que X era no vacío. Entonces, por lo tanto, por el axioma de completud o por el axioma del supremo, tiene que tener un supremo, ¿no? Entonces me lo puedo tomar con libertad, digamos Z. Entonces sea Z en R, sea Z en R un supremo de mi conjunto X, ¿no? Todavía no sé si es máximo, apenas sé que es supremo, como ya habíamos visto cuando vimos justo el axioma de completud, antes de ver, vimos que no todo, o sea que un conjunto podría tener supremo, pero no máximo, ¿no? Entonces podría ser que este de aquí fuera solo un supremo, pero que no fuera máximo. Es lo que queremos ver. Bueno, queremos ver que sí es máximo. Entonces, ya tengo que Z va a ser un supremo de X, ¿no? Para ver que es máximo, lo único que me hace falta ver, o sea, porque el hecho de ser supremo, por definición, quiere decir que todo elemento del conjunto X va a ser menor o igual a Z, ¿no? Entonces, si yo muestro que Z está en X, pues ya, Z está en X y todo elemento de X es menor o igual a Z, por lo tanto Z es un máximo. Entonces solo tengo que ver que Z sí pertenece a X. Entonces, notemos que Z está en X, puesto o ya que de
ocurrir lo contrario, que es, lo vamos a hacer por contradicción, ya que de ocurrir z no en x, es decir, para ver que z esté en x, voy a suponer que z no esté en x y ver a qué contradicción me deriva, ¿no? Entonces, ya que de ocurrir que z no esté, bueno, z no en x, se tendría que justamente la definición, ¿no? ¿Cuál es la definición de que z no esté en x? X es el conjunto de las cotas inferiores, ¿no? Entonces, si z no está en x, quiere decir que z no es una cota inferior de x y por lo tanto hay un elemento de x que no queda acotado por z, ¿no? Entonces se tendría que existe, perdón, z al no estar en x, x es el conjunto de las cotas inferiores pero de a, ¿no? Entonces el hecho de que z no sea una cota inferior de a quiere decir que hay un elemento de a que no queda acotado por x. Entonces se tendría que existe un elemento de a tal que este a no está acotado por x, digo, perdón, por z. Esto es a menor o estricto que z, ¿no? Entonces, como a es menor o estricto que z, y z es el supremo, bueno, aquí lo voy a poner. Entonces tengo esta desigualdad de aquí, ¿no? Como z es supremo, bueno, voy a decir supremo porque todavía no muestro que el supremo es único. Entonces, como z es supremo del conjunto x, entonces eso quiere decir que z es la mínima de las cotas superiores, ¿no? Entonces no hay una cota superior de x que sea, no hay una cota superior de x que sea menor que z, ¿no? Eso quiere decir que como a es menor que z, a no puede ser, no puede ser cota superior de x, ¿no? Porque en caso de ser cota superior ya habría hallado una cota superior de x que es menor que z. Eso no es posible porque z es la mínima de las cotas superiores de x, ¿no? Entonces, como a no puede ser cota superior de x, aplicamos el mismo argumento que estamos aplicando aquí arriba, ¿no? Es decir, que como z no es cota superior, digo, perdón, como z no está en x, z no es cota inferior de a, entonces existe una tal que a es menor que x, aplicamos el mismo argumento y decimos, bueno, como a no es cota superior de x, entonces debe existir un elemento de x, digamos x, no hemos utilizado la variable x en este argumento, entonces digamos que existe x en x, tal que, eh, tal que x no se queda acotado por a, ¿no? Esto es a resulta ser menor que x, ¿no? Y además también tenemos, porque z es el supremo de mi conjunto x, que pues como x está en x, x debe ser menor o igual a z, ¿no? Y esto ya es justamente una contradicción, ¿no? Esto contradice, esto contradice que a es un elemento de a y x es una cota inferior de a, ¿no? ¿Por qué es una cota inferior de a? Pues porque está en x. Recordemos que la definición de x es, x son los números reales que son cota inferior de a, ¿no? Entonces el hecho de que x esté, x minúscula esté en x mayúscula quiere decir que x es una cota inferior de a, pero ya estoy encontrando un elemento de a que se queda por debajo de x, ¿no? Entonces esto es un absurdo, y el absurdo vino de suponer que, eh, ajá, el absurdo vino de suponer esto de aquí, ¿no? Porque nosotros dijimos, ya que de ocurrir z no en x, y desarrollamos el argumento, ¿no? Entonces, esto es una contradicción, y de esta contradicción puedo concluir que, en realidad, z sí tiene que estar en x, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, el hecho de que z esté en x y z sea el supremo de x, ya implica automáticamente que, pues, de hecho, z va a ser máximo de x, ¿no? Es máximo de x. Esta, esta deducción está de más, ¿no? Pero bueno, le voy a poner z es máximo de x y por lo tanto resulta ser, por la definición de ínfimo, z es el máximo de las cotas inferiores, entonces por lo tanto z es ínfimo del conjunto A y ya estaría listo, ¿no? Entonces, nada más utilizando utilizando todo lo que hemos visto, bueno, parte de lo que hemos visto y el axioma del supremo, no necesitamos postular como un axioma extra de todo conjunto no vacío e inferiormente acotado tiene ínfimo, ¿no? O meterlo en el axioma del supremo, así como todo conjunto no vacío, si es superiormente acotado tiene supremo y y si es inferiormente acotado tiene ínfimo, ¿no? No lo necesitamos porque ya lo dedujimos únicamente suponiendo el axioma del supremo como lo habíamos postulado antes. Bueno, entonces ya que todo conjunto tiene ínfimo, vamos a mostrar rápidamente que el supremo es único. Entonces, sea A, de nuevo voy a tomar mi conjunto, mi subconjunto de números reales, voy a pedir de nuevo que sea no vacío, y lo que voy a probar es que si tengo a dos ínfimos, digamos y y z, si y y z son dos números reales que son ínfimos, digo, perdón, son supremos. Bueno, el caso de ínfimo es igual, ¿no? Porque acabamos de ver que siempre para buscar el ínfimo de un conjunto podemos buscar el supremo de otro conjunto, ¿no? Entonces el hecho de que haya más de un ínfimo de un conjunto implicaría que hay más de un supremo de otro conjunto, ¿no?
O sea, tal cual no con esta contradicción, pero sí podemos modificar el argumento para que ocurra. O podemos empezar el argumento desde cero, calcando esta prueba, pero modificándola para que hablemos de ínfimos y del orden menor o igual, en lugar de supremos y el orden mayor o igual, ¿no? La prueba no es difícil. Entonces, bueno, si y y z son supremos de A, entonces tienen que ser el mismo elemento, ¿no? Entonces, y es igual a z. Para ver esto de aquí, vamos a utilizar la antisimetría del orden para mostrar que y es menor o igual a z y z es menor o igual a y. Entonces, eh, por un lado, por un lado, eh, como z es supremo de A, es en particular, cota superior de A, ¿no? Cota superior de A. Pero y también es supremo de A, ¿no? Entonces, por el hecho de que y sea supremo de A, si lo recuerdan en la definición del supremo, lo dimos en dos condiciones, ¿no? Que era decir que es el mínimo de las cotas superiores, lo dimos en dos condiciones. La primera era que era cota superior, es decir, que está en el conjunto de cotas superiores, y la segunda es que es el mínimo de ese conjunto, o sea que cualquier otra cota superior que nosotros demos, el que afirmamos que es supremo tiene que ser menor o igual a esa cota, ¿no? Entonces aquí ya tengo que z es, z es cota superior de A y y es supremo de A, ¿no? Entonces puedo deducir que pues y tiene que ser menor o igual a z, ¿no? Y lo mismo, o sea, es exactamente el mismo argumento, ¿no? Del mismo modo, pues y al ser supremo de A es cota superior de A y esta vez utilizamos lo del supremo con z, ¿no? Z también es supremo de A. Entonces, eh, pues el hecho de que z sea supremo de A y y sea cota superior de A implica que z tiene que quedarse por abajo de y, ¿no? Entonces ya está, ¿no? Ya tenemos que y es menor o igual a z y z es menor o igual a y. Entonces, por la antisimetría del orden, si tenemos las dos desigualdades, se satisface la igualdad. Entonces y es igual a z, ¿no? Y ya, esto muestra que hay un único supremo, ¿no? Si un conjunto tiene un supremo, bueno, tiene un supremo, ese supremo es único, y por el axioma del supremo, ya sabemos que siempre tienen supremo los conjuntos no vacíos y superiormente acotados, ¿no? Entonces, como notación especial, vamos a dar una notación para referirnos a ese supremo. De nuevo, el argumento para ínfimo podemos repetir esto de aquí, cambiando el orden donde se necesite, etcétera, ¿no? Entonces no es difícil. Entonces también ya podemos suponer que todo conjunto no vacío e inferiormente acotado, como ya sabemos que tiene supremo, también vamos a poder asumir que digo, perdón, como sabemos que tiene ínfimo, vamos a poder asumir también que ese ínfimo es único, ¿no? Entonces los supremos y los ínfimos son únicos, así que les damos un nombre en especial, ¿no? Entonces si A es un subconjunto de números reales, que es no vacío, el supremo de A, y lo digo ya, ¿no? Ya lo puedo decir, el supremo de A, no hay que decir, bueno, aquí voy a poner la especificación de que tenga que ser acotado, entonces lo voy a dividir en dos. Entonces decimos, si A es superiormente acotado, por el axioma del supremo existe su supremo, ¿no? Entonces si A es superiormente acotado, el supremo, y también por lo que acabo de hacer ya puedo decir el supremo, ya sé que es único, entonces el supremo de A se denota como, sub de A, ¿no? Sub de supremo y el conjunto al cual nos estamos refiriendo, del cual queremos notar su supremo, ¿no? En la 2 va a ser exactamente igual, bueno, análoga, pero esta vez con ínfimo. Entonces, si tengo a mi conjunto que es inferiormente acotado, el ínfimo del conjunto A se va a denotar como igual, ¿no? En lugar de ponerle todo, nada más le ponemos ínfimo, queriendo decir que estamos notando el ínfimo del conjunto que sigue a continuación, ¿no? O sea, el ínfimo de A. Entonces, estos se utilizan mucho de aquí, ¿no? Supremo de A e ínfimo de A, cuando este supremo y este ínfimo existan, ¿no? Cuando A cumple las condiciones necesarias. Bueno, entonces, ya que tenemos esto, que el supremo es único, que todos los conjuntos tienen ínfimo, vamos a ver unas propiedades que también son muy utilizadas en los números reales, que es la siguiente. Entonces, esta de aquí tiene nombre, entonces se lo voy a poner. Este se llama principio, no recuerdo bien cómo se escribe, creo que se escribe así, arquimediano o arquimidiano, no lo recuerdo, pero bueno, es principio de Arquímedes, ¿no? Principio arquimediano. Lo que nos dice este principio es que los naturales no son acotados en los reales, ¿no? Entonces, escribiéndolo, bueno, pues sería tal cual eso, ¿no? N, que son el conjunto de números naturales, no es acotado superiormente, porque si es acotado inferiormente, de hecho cero es el mínimo de los naturales, entonces como es mínimo, en particular es cota inferior, entonces lo que vamos a demostrar es que n no es acotado superiormente en los reales, ¿no? Esto de en los reales quiere decir, si ya estamos de acuerdo que estamos hablando de los reales,
puedo asumir, digo, puedo evitar poner en los reales, ¿no? Se entiende de más. Pero bueno, no es acotado en los reales, quiere decir, sabemos que los naturales no son acotados, ¿no? Siempre podemos sumar uno y ese más uno es mayor que, si nosotros consideramos a n más uno va a ser mayor que n, ¿no? Pero podría ser que una vez que ya extendimos al sistema de los números reales, pues no sé, de alguna forma extraña hayamos acotado a los naturales, ¿no? Entonces a partir de un momento terminan los naturales y todo lo que sigue a la derecha van a ser números reales, pero que no van a ser naturales. Entonces lo que dice este principio es que eso no debe ocurrir, ¿no? Que los naturales deben ser como nosotros no lo imaginamos. Es decir, si tenemos a la recta real, los naturales deben ser como nosotros lo imaginamos, que tienen que llegar al final, ¿no? De R. Bueno, nada más para ejemplificar, lo que digo es que podría ocurrir, o se podría pensar que si yo tengo a R, entonces yo tengo los naturales, que sé que siempre que me tomo el natural más uno va a ser mayor a ese natural, pero podría ser que en algún punto como que me comience a estancar, ¿no? De esta manera. Entonces aquí está 4, aquí está 5 más cerca, 6, etcétera, ¿no? Que a partir de este punto ya no tengo naturales de aquí para acá, ¿no? Ya todo esto, o sea, sé que va a haber reales aquí, porque ya mostramos que los reales no son acotados, pero podría ser que sean reales que no son naturales, ¿no? Entonces lo que dice este resultado es que esto no hay manera de que ocurra. Entonces para ver este de aquí, vamos a hacerlo por contradicción. Entonces supongamos que sí son acotados superiormente, ¿no? Es decir, que n es acotado o superiormente acotado, es acotado superiormente, ¿no? Entonces, yo también sé que pues n es no vacío, ¿no? 0 está en n, 1 está en n. Entonces, como n es no vacío y además superiormente acotado, el supremo de n existe, ¿no? Supremo de los números naturales existe. ¿Ok? Es un número real, ¿no? Yo sé, esto ya lo estoy anotando como la notación que dimos arriba. Supremo de n es el único elemento de los reales que satisface con ser supremo de los números naturales que existe porque es no vacío y es superiormente acotado, ¿no? Entonces, este supremo que ya sé que existe, vamos a considerar a supremo menos uno. ¿Qué es lo que ocurre? Un argumento similar del que usamos en la primera prueba que hicimos, ¿no? Que este z, para ver que este z en realidad estaba en el conjunto X, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como supremo de n existe, bueno, aquí como n es no vacío, supremo de n existe. Entonces, eh, supremo de n menos uno, pues nosotros sabemos que es menor, digo, bueno, aquí me falta restarle 1, menos uno, sabemos que es menor al supremo de n, ¿no? Y por definición, supremo de n es la mínima de las cotas superiores del conjunto n, ¿no? Este de aquí es la mínima cota superior del conjunto n. Entonces, este de aquí, supremo de n menos uno, no puede ser una cota inferior al conjunto de números naturales, porque este de aquí es la mínima y este de aquí es menor que esta cota mínima, ¿no? Entonces, supremo de n menos uno menor a supremo de n implica que debe existir un natural, que existe un natural, como supremo de n menos uno no es cota, debe de existir un natural tal que este n se pasa de esta que no es cota, ¿no? Es decir, supremo de n menos uno, aquí lo voy a poner así para que no haya confusión, estoy tomando el supremo de n y a ese número real le estoy restando 1. Entonces, supremo de n menos uno tiene que ser menor que este natural, ¿no? Esto implica que si yo sumo 1, la desigualdad se va a conservar, entonces voy a tener que supremo de los números naturales va a ser menor a n más 1, ¿no? Entonces aquí ya tengo una contradicción, que esta contradicción va a estar basada en un axioma que nosotros conocemos de los números naturales, que es el del sucesor. Ahí también ya estamos suponiendo otra cosa extra, ¿no? Pero dijimos que los reales los consideramos como una extensión de los naturales, de los enteros y los racionales, entonces todo lo que se valga en estos sistemas numéricos también se vale vistos como parte de R, ¿no? Entonces no es como que supongamos gran cosa. Bueno, esto es una contradicción. Esto es imposible porque, de nuevo, como nosotros sabemos que cuando tenemos un natural, su sucesor, o sea, n más uno vuelve a estar en n, esto es imposible porque n más uno pertenece a n, sin embargo, el supremo de n es menor que n más uno, ¿no? Es decir, ya encontré un número, un elemento del conjunto n que no queda acotado por su supremo, ¿no? Eso es imposible porque el supremo es por definición una cota para el conjunto, ¿no? Entonces, esta contradicción vino de suponer que, pues, empezamos suponiendo que no era, digo, perdón, que era superiormente acotado, ¿no? Aquí está. Entonces, puedo concluir que n no es superiormente acotado. Ahora, esto es el principio arquimediano, pero una de las formas que se utiliza mucho para el principio arquimediano es que es lo siguiente, ¿no? A ver, entonces, nada, lo voy a poner aquí como un comentario. Si yo tengo cualquier número real que sea mayor que 0, digamos epsilon, si epsilon es un número real tal que epsilon es mayor que 0,
entonces yo tengo por las propiedades que habíamos demostrado, y también lo sabemos, que 0 va a ser menor que 1 entre epsilon, ¿no? Entonces, yo puedo tomar, bueno, sabemos, por lo que acabamos de mostrar por el principio arquimediano, que existe un número natural. Como los naturales no son superiormente acotados, 1 entre epsilon no puede ser una cota para los naturales. Así que existe un número natural, digamos n, bueno, de tal modo que este n sobrepasa 1 entre epsilon, ¿no? 1 entre epsilon es menor que n. Por lo tanto, yo cuando aplique la propiedad que habíamos visto, y que también sabemos, que si tenemos una desigualdad, cuando nos tomamos los inversos multiplicativos, esa desigualdad se invierte, ¿no? Entonces yo voy a tener lo siguiente: 0 va a ser menor o igual, menor que 1, podría ser también con menor o igual, pero bueno, es más útil con el menor estricto y sabemos que también se vale, ¿no? Entonces, por lo tanto, 0 es menor que 1 entre n, y esto va a ser menor a, pues, 1 entre epsilon a la menos 1, que sabemos que es epsilon, ¿no? El inverso multiplicativo del inverso multiplicativo es el mismo número. Bueno, para terminar, lo que vamos a hacer es ver un último principio que se va a deducir a partir del el principio arquimediano, y también es muy utilizado en los números reales, ¿no? Este principio va a ser el de densidad. Entonces, va a ser el de densidad de Q de los racionales en R. Eso quiere decir que Q sea denso en R, que para cualquier par de números reales distintos yo puedo encontrar a un racional que se mete entre ellos, ¿no? Se mete respecto al orden. Entonces, me voy a tomar dos números reales, sean X y Y, números reales, eh, tales que, les voy a poner un orden de una vez, tales que X es menor que Y. Entonces, lo que quiero demostrar es que existe un número racional, digamos Q, en R, tal que satisface que se mete entre ellos respecto al orden, ¿no? Esto es, X va a ser menor que Q y Q va a ser menor que Y. Es lo que quiero probar, ¿no? Ahora, para la prueba, lo que vamos a hacer es dividir en casos respecto a X, porque X y Y son arbitrarios, entonces uno podría ser negativo, el otro positivo, o sea, X podría ser negativo, Y positivo, ambos positivos, ambos negativos, ¿no? Porque tenemos esta restricción de aquí. Entonces vamos a dividir entre casos. El primer caso vamos a suponer que 0 es menor que X, ¿no? Por transitividad del orden, como tenemos que X es menor que Y, pues Y también va a ser mayor que 0, ¿no? Entonces, si esto de aquí ocurre, por esta desigualdad, yo sé que Y menos X, si resto X de esta desigualdad, voy a tener que 0 va a ser menor que Y menos X, ¿no? Entonces, por el principio arquimediano, nada más lo voy a poner así, por la segunda versión, es decir, por esta que nada más puse como nota en morado, por el principio arquimediano, debe de existir, existe, n, un número natural, y hay que observar que aquí, en este, no lo dije, pero en esta forma del principio arquimediano, este 1 entre n no tiene sentido si n es 0, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque en principio sabemos que n sí es un natural, digo, perdón, que 0 sí es un natural, pero muchas veces por eso en cálculo se le deja fuera, ¿no? Porque muchas veces se estorba al tratar de hacer el cociente 1 entre n, cuando n es 0. Entonces hay que aclarar eso, ¿no? Entonces por el principio arquimediano existe un número natural distinto de 0, existe n en n distinto de 0, le podemos poner mayor que 0, eh, existe n distinto de 0, tal que 0 es menor que 1 entre n, es menor que y menos x, ¿no? Es decir, como y menos x va a ser mayor que 0, pues puedo encontrar un natural tal que su inverso multiplicativo se queda metido entre 0 y y menos x. Entonces, ya que existe este n de aquí, vamos a notar lo siguiente. Notemos que, em, notemos que por el principio arquimediano de nuevo, por el principio arquimediano, lo voy a poner solo así, por el principio arquimediano, existe, pero esta vez por la primera forma, por la forma en que nos dice que los naturales no son acotados en R, existe un número natural, digamos K, que cumple con que xn es menor que K, ¿no? Porque yo sé que xn es un número real, entonces como xn no puede ser cota de los naturales porque no son superiormente acotados, tiene que existir un número natural tal que es mayor que xn, ¿no? Entonces este es el K que existe, ¿no? Que me estoy tomando que existe. Entonces se tiene esto de aquí, ¿no? Este K existe. Entonces, esto que acabo de mostrar nos muestra, bueno, esto que acabamos de decir, que existe un n tal que cumple eso, me permite tomar un número m natural que va a estar definido como el mínimo del conjunto
de los números naturales tales que satisfacen que xn va a ser menor que t, ¿no? Aquí ya exhibí que al menos existe un k que satisface eso, ¿no? Entonces, como nosotros empezamos por decir que los reales van a extender a los naturales, a los enteros y a los racionales, todas las propiedades que sepamos que se valen en esas estructuras numéricas también se van a valer en esas estructuras numéricas cuando las consideramos como parte de los números reales, ¿no? En particular, el principio del buen orden o el principio del mínimo natural o el principio de inducción, que sabemos que son equivalentes, nos dice que siempre que yo tengo un conjunto de naturales que es no vacío, tiene que tener un elemento mínimo, ¿no? Entonces, arriba, al exhibir a este k, ya vi que es no vacío, entonces yo puedo tomar a m como el mínimo de los que satisfacen esta propiedad, ¿no? Que xn va a ser menor que t, ¿no? Eh, Notemos que m es mayor que 0, ¿no? M no puede ser 0, ya que como x, bueno, lo voy a escribir así, ¿no? 0 no está en el conjunto que tiene a x y a n, ¿no? Con esto quiero decir que ni x es 0, o sea, el hecho de que 0 no esté en este conjunto quiere decir que 0 es distinto de x y 0 es distinto de n, ¿no? Entonces, m es mayor que 0, ya que como ni x ni n son 0, el producto xn es mayor que 0, ¿no? Así que 0 no es un natural que satisfaga esta desigualdad de aquí, ¿no? Que x por n sea menor que este natural, ¿no? O sea, 0. Si yo sustituyo aquí por t, esto no se satisface, ¿no? Entonces eso ya me permite concluir que m va a ser mayor que 0. Entonces ya tengo esto de aquí, tengo a este m y notemos que, bueno, tendremos, tendremos entonces que, pues como m en particular, como m es el mínimo de ese conjunto, en particular está en ese conjunto, así que debe satisfacer la desigualdad, ¿no? Esta desigualdad de aquí, solo que en lugar de t, con m. Entonces, no voy, para no escribir las dos desigualdades, ¿qué es lo que pasa si esta desigualdad yo la divido sobre n, que es un número positivo? Entonces, o multiplico por 1 entre n, que es un número positivo, lo que voy a tener es que x va a ser menor que m entre n, ¿no? Entonces ya tengo esta desigualdad que buscaba. Ya tengo esta desigualdad que buscaba, ahora me hace falta ver que m entre n tiene que ser menor que y, ¿no? Ahora, por otro lado, eh, como evidentemente m-1 es menor que m, y m-1 sí está definido como un natural, porque aquí observé que m es mayor que 0, entonces como m-1 es un natural que es menor que m, yo puedo utilizar la minimalidad por la minimalidad de m. Tengo que tener que para m-1 no se satisface la desigualdad que define mi conjunto, ¿no? Entonces, por la minimalidad de n, se tiene que tener que x por n no es menor que m-1, ¿no? El hecho de que no se dé esa desigualdad, o sea, que xn no sea menor que m-1 por la dicotomía, implica que pues se da la inversa, ¿no? Con menor o igual. Esto es que m-1 tiene que ser menor o igual a x por n, ¿no? Esto implica, de nuevo, dividiendo entre n la desigualdad, que n es un número positivo, esto va a implicar que m-1 entre n tiene que ser menor o igual a x, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa si yo sumo 1 entre n? Entonces voy a tener lo siguiente. m-1 entre n más 1 entre n, puedo hacer la cuenta, aquí me va a quedar m-1 más 1, que es m entre n, entonces esto de aquí va a ser m entre n, eso tiene que ser menor o igual, por esta desigualdad, a x más 1 entre n, ¿no? Ahora voy a utilizar esta otra desigualdad que estaba en mi construcción de n, ¿no? De cómo tomé a mi número natural n. Yo tomé a n para que 1 entre n se quedara entre 0 y y menos x, ¿no? Entonces, este número de aquí, x más 1 entre n, tiene que ser menor o estricto que x más y menos x, ¿no? Entonces aquí se va a cancelar x y lo único que me va a quedar es y, ¿no? Entonces ya tengo esta desigualdad, ¿no? Ya tengo que y es mayor o estricto que m entre n, ¿no? Entonces ya tengo las dos, por lo tanto puedo concluir que x es menor que m entre n y esto a su vez es menor que y. Entonces ya estaría, ¿no? Ya estaría lo que quería encontrar. Encontré a mi racional. Esto obviamente es racional porque es de la forma m entre n con m y n enteros, de hecho naturales. Entonces ya está, ¿no? Ya está, pero justamente este caso, ¿no? Porque recordemos que yo comencé suponiendo el caso en el que x era menor que 0. Ahora, otro caso sería, ¿qué es lo que pasa si, digamos, a e y es menor estricto que 0? Entonces, ¿qué es lo que pasaría en este caso? Si y es menor estricto que 0, pues como x es menor que y, se tendría esto, ¿no? Si si x menor que y menor que 0, entonces yo puedo cambiarles el signo, ¿no? Y voy a obtener la desigualdad invertida. Esto es ahora 0. Aquí cuando yo ponga menos x y menos y, se va a invertir la desigualdad. Entonces me va a quedar menos y menos x, ¿no? Menos y menos x, ¿no? Entonces, por lo anterior, por el caso anterior, yo ya tengo a dos números que tienen este orden, a dos números reales que tienen este orden, y además son el primero, bueno,
como ya tengo este orden, los dos van a ser mayor que cero, ¿no? Entonces, por el caso anterior, yo sé que van a existir naturales, digamos, n, m y n, con n distinto de cero para poder dividir sobre él, tales que se van a meter entre estos dos números, ¿no? Tales que cero es menor, digo, pero bueno, 0 aquí ya no lo necesito. Tales que menos y va a ser menor que m entre n, y esto va a ser menor que x, ¿no? Eh, por lo tanto, yo lo que puedo hacer es cambiar el signo a m y a n, ¿no? Bueno, nada más a uno, que sería m, ¿no? Entonces, cuando yo cambie el signo a los tres números, a estos tres números que tengo aquí, voy a obtener la desigualdad original, ¿no? Que es x va a ser menor, esta vez a menos m entre n, y va a ser menor a y, ¿no? Eh, bueno, recordemos nada más, bueno, es que lo voy a escribir, nada más aquí ya voy a decir que ya tengo lo que quería porque, pues como m es un natural, menos m va a ser un entero, ¿no? Entonces, esta cosa de aquí, este número de aquí, se ve un entero sobre un entero, por lo tanto es un racional, ¿no? Entonces no hay ningún problema. El último caso, aquí, yo me tomé en el primer caso que x era mayor que cero y en el otro caso me tomé que y fuera menor que cero, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la negación de esos dos casos? O sea, ¿qué es lo que tendría que pasar para que no se diera ni que y es mayor que cero ni que y es menor que cero? Pues que x sea menor o igual a cero y y sea mayor o igual a cero, ¿no? En este caso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos considerar, de hecho, si ninguno es cero, está más fácil, ¿no? Si ninguno es cero, es decir, si cero no está en el conjunto que tiene a x y a y, o sea, si ninguno de los dos es cero, cero es el que satisface eso, ¿no? Cero es un número racional y además tendremos que, como x es menor o igual a cero, pero no es cero, entonces es menor estricto que cero y lo mismo para y, ¿no? Entonces tendremos esto de aquí, ¿no? Por otro lado, podría ser que uno fuera cero, ¿no? Como sabemos que x es menor que y, son distintos en particular, así que no puede ser que ambos sean cero, ¿no? Entonces, eh, podría ser que alguno de los dos fuera cero. Podemos suponer sin pérdida de generalidad, esto de aquí es, supongamos sin pérdida de generalidad, quiere decir que puedo hacer un supuesto de un conjunto de casos, puedo suponer que pasa uno porque todos los casos son de cierta manera análogos, ¿no? Entonces yo puedo replicar el argumento en este caso que estoy eligiendo en todos los demás de exactamente la misma manera, ¿no? Entonces, supongamos sin pérdida de generalidad que x es el que es cero, ¿no? Y aquí está, ¿no? Tengo dos casos. Si alguno de los dos es cero, o x es cero, o y es cero. Entonces, el caso cuando y es cero es completamente análogo a este, ¿no? Entonces, siempre de generalidad que x es igual a cero, entonces yo tengo que el punto medio de 0 y x, de nuevo, voy a tener que 0 va a ser menor que, justamente va a ser, bueno, perdón, aquí puse 0, pero 0 es, 0 justo coincide con ser x, más bien me refería al punto medio de x y y, ¿no? Que sería x más y entre 2, que esto de aquí sería como x es 0, es y entre 2. Le voy a poner también el 0. 0 es igual a x, y esto de aquí va a ser menor que y entre 2, nada más así, ¿no? Para que quede más reducido. Entonces esto es menor que y entre 2 porque como y es mayor que 0, pues y entre 2 también es mayor que 0, ¿no? Y entre 2 es menor que y, ¿no? Entonces ya tengo a dos números que son mayores que 0, uno menor a otro. Entonces, por el primer caso, yo sé que existen dos números naturales, existen m y n en m, con n distinto de 0, tal que, y aquí ya voy a poner toda la cadena de igualdades de una vez, ¿no? X, que es 0, bueno, no voy a poner que es 0, no voy a poner x, menor a y entre 2, menor a m entre n, y aquí es menor que y, ¿no? Entonces, ya si se fijan, este m entre n que se queda entre y medios y y, en particular se queda entre x y y, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Y de nuevo, el caso en el que y fuera 0, lo único que tendría que hacer ahora sería tomarme el punto medio entre, bueno, sería tomarme, o sea, nada más voy a hacer el comentario rápido. Con esto ya acabo directamente porque la otra prueba es completamente análoga, pero de todos modos nada más la voy a comentar rápidamente. Si yo tuviera el caso en el que x fuera menor que y es el que es cero, entonces me basta tomarme ya sea los negativos para que me quede cero, que es menos y, menor que menos x, y tomarme un elemento entre ellos que ya sé que existe por este caso que acabo de hacer, y después también le cambio el signo, y ya me quedaría entre x y y, ¿no? O bien tomarme directamente el punto medio que hay de x y que es cero, ¿no? Es decir, considerar que x va a ser menor que el punto medio entre x y y, esto es x más 0 entre 2, bueno, x más y entre 2, como y es 0, esto es igual a x entre 2, ¿no? Y esto de aquí va a ser menor que 0, porque x es menor que 0 y 2 es mayor que 0, ¿no? Entonces me puedo tomar a un número racional que esté metido entre x y x entre 2, y concluir que directamente como está metido entre x y entre 2, en particular va a estar metido entre x y y, ¿no? Entonces
no hay mucho que hacer, ¿no? En ese caso es exactamente repetir el mismo argumento.